¿Imaginas descubrir que tu padrastro te ha robado todo? ¿Incluso tu futuro? Hasta que la voluntad secreta de tu madre desde el más allá cambia absolutamente todo. En esta impactante historia de herencia familiar en España. Elena Vargas. Exitosa especialista en gestión de riesgos en Madrid. Ve su mundo derrumbarse tras la muerte de su madre. El golpe brutal de su padrastro Víctor revela una red de mentiras, abuso financiero y un testamento oculto que lo destruirá todo. Una madre que planeó cada detalle para proteger a su hija con documentos, grabaciones y una fortuna escondida. Drama familiar intenso. Venganza legal y justicia poética en el corazón de Madrid. Si te gustan las historias reales de superación, madres protectoras y padrastros abusivos, esta es para ti. No te pierdas cómo el karma alcanza al culpable en esta trama llena de emociones. Pensaba que por fin había ganado mi lugar en la familia hasta que un moretón en la mejilla, un testamento hecho trizas y el susurro de un abogado abrieron la mentira de par en par. Porque cuando tu padrastro te suelta, no eres nada. Solo un error que ella nunca corrigió. Y la última firma de tu madre dice todo lo contrario. No te marchas sin más. Esperas. Documentas. Los quemas legalmente. Poco a poco. Hasta el final. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 34 años. Trabajo como especialista en gestión de riesgos en Capital Global, en el centro de Madrid, analizando números que pueden salvar o hundir acuerdos de millones de euros. Es curioso cómo detectaba banderas rojas financieras a kilómetros en el trabajo. Pero no vi ninguna en mi propia casa. El funeral de mamá fue hace 3 días. Una ceremonia discreta en el cementerio de la Almudena. Solo la familia y unas amigas de su club de lectura. Esa mañana llovía sin parar, convirtiendo los senderos en ríos de barro. Recuerdo estar allí mirando cómo el agua se acumulaba en su ataúd, pensando que ella habría odiado que el tiempo arruinara su despedida final. Siempre adoraba los días soleados. El ictus se la llevó rápido. Un martes por la tarde se quejaba de dolor de cabeza mientras veíamos Pasapalabra. Y a la mañana siguiente ya no estaba. Los médicos dijeron que fue una bendición, rápido. Poco sufrimiento. Pero nada de perder a tu madre a los 62 se siente como una bendición. Por mucho que lo disfracen con eufemismos médicos. Víctor se encargó de todo. Mi padrastro. El exmilitar que entró en nuestras vidas cuando yo tenía 12 años. Organizando el entierro con precisión militar. Elegir el ataúd. Las flores. La hora del servicio. Firmar los papeles. Lo hizo todo como si tachara ítems de una misión. Ninguna emoción quebró su rostro curtido. Carmen querría que esto se manejara como es debido. Dijo sin mirarme mientras firmaba otro formulario en la funeraria. Su mano no tembló ni una vez. La mía no había parado de temblar desde que me llamaron del hospital. Siempre había sido la intrusa en su matrimonio. El recuerdo incómodo de la vida de mamá antes de Víctor. Antes de la casa en la urbanización de Pozuelo con su jardín perfecto y la bandera de España ondeando orgullosa en la entrada. Cuando mamá se casó con él. Intenté encajar en su nueva vida con todas mis fuerzas. Pero no se puede forzar la entrada en un cuadro que ya estaba completo sin ti. La casa se sentía distinta ahora. Conduje hasta allí para ayudar a ordenar las cosas de mamá. Aparqué mi viejo Seat Ibiza detrás de su impecable Toyota Hilux. La llave aún funcionaba.
Mamá había insistido en que la conservara. Pero usarla se sentía como allanamiento. Aquella había sido mi casa una vez. Pero hacía años que no lo parecía. «¿Llegas tarde?», dijo Víctor cuando entré. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una cerveza en la mano. Aunque apenas eran las 10 de la mañana. Sus ojos grises me siguieron con la misma evaluación fría de siempre. Como si fuera un problema por resolver. Una complicación en su vida ordenada. ¿Tráfico? ¿Mentí? Aunque los dos sabíamos que no. Me había quedado en el coche 20 minutos reuniendo valor para cruzar esa puerta. Su ropa está arriba. Coge lo que quieras. El resto a Cáritas. Ya llamé. Dio otro trago a la cerveza. Pasan el jueves. ¿Así? Sin más. 22 años de matrimonio reducidos a una recogida de Cáritas. Quise gritarle. Preguntarle por qué la borraba tan rápido. Pero solo asentí y subí las escaleras. Pisando con cuidado los escalones que seguían crujiendo igual. El armario de mamá olía a ella. A lavanda y a crema de manos de vainilla que usaba religiosamente. Sus prendas colgaban en perfecto orden. Por colores y estaciones. Incluso muerta. La necesidad de estructura de Víctor prevalecía. Pasé los dedos por su Rebeca azul favorita. La que llevaba a todas mis graduaciones. A la celebración de mi primer trabajo. A cada hito que Víctor encontraba excusa para saltarse. Entonces oí su voz abajo. Por el teléfono. La casa vieja transmitía el sonido a través de los suelos finos. Sí. Transferiré la escritura antes de fin de mes. No hay que esperar. No. No hay testamento. Carmen nunca llegó a hacerlo. Todo va al cónyuge por defecto. Mis manos se quedaron quietas sobre la Rebeca. Mamá era la persona más organizada que conocía. Tenía carpetas para sus carpetas. Planes B para sus planes B. La mujer que me recordaba cada mes revisar la presión de los neumáticos no se habría ido sin testamento. Seguí ordenando. Escuchando. La voz de Víctor se relajó. Casi jovial. ¿720? Quizá 750 en este mercado. Cubrirá el barco y de sobra. Sí. El de los 2 motores que te enseñé. El barco. Claro. Mamá llevaba muerta 3 días y él ya gastaba sus ahorros de toda la vida en un barco de recreo. Sentí que el pecho se me cerraba. Rabia y pena enredadas hasta que no podía respirar. En el fondo del armario. Detrás de los abrigos de invierno. Encontré la vieja caja de joyas de mamá. Nada valioso. Nunca le gustaron las cosas caras. Pero debajo del lío de collares de bisutería había una tarjeta de visita, Ruiz y Asociados. Abogados. Y en la letra cuidada de mamá, planificación patrimonial. Completado junio de 2024. 7 meses atrás. Me guardé la tarjeta y seguí. Con la mente a 1000. Cuando bajé. Cargada con ropa que nunca usaría pero no soportaba donar. Víctor ya había colgado. ¿Encontraste todo?, preguntó sin levantar la vista de la cerveza. Sí. Oye. Víctor. ¿Qué pasa con la casa? La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Dejó la cerveza lentamente.
Deliberadamente. Y por primera vez en todo el día me miró de verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Hay instrucciones, un testamento o...? Las palabras ni habían salido del todo cuando se levantó. La silla arañando el suelo. 22 años viviendo con él me habían enseñado a reconocer las señales de aviso. La mandíbula apretada. Las manos en puños flojos. No hay testamento. Dijo con voz baja y peligrosa. Todo era propiedad conjunta. La casa. Las cuentas. Todo. Mío ahora. Solo preguntaba. Tú solo nada. Se acercó y yo retrocedí instintivamente contra la encimera. No has sido más que una carga para esta familia desde el primer día. El error de tu madre. Que era demasiado blanda para corregir. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Error de mamá. Demasiado blanda para corregir. 22 años sintiéndome intrusa se cristalizaron en ese instante. Ella me quería. Dije en voz baja. Te toleraba. Hay diferencia. Se dio la vuelta. Despidiéndome. Coge tus cosas y vete. Ya tienes lo que viniste a buscar. Salí sin decir más. La ropa de mamá amontonada en el asiento trasero como refugiados de otra vida. Pero mientras me alejaba, la tarjeta de visita ardía en mi bolsillo. Planificación patrimonial completada junio de 2024. Mamá había hecho testamento y Víctor lo sabía. Aquella noche en mi pequeño estudio en Chamberí, rodeada de las cosas de mamá, por fin me permití llorar. No solo por perderla, sino por la verdad que siempre había sabido pero nunca quise admitir en la versión de Víctor de nuestra familia. Nunca había tenido un lugar. Pero mamá había hecho un testamento. 7 meses atrás. Se había sentado en el despacho de un abogado y había tomado decisiones sobre su legado. Fuera lo que fuese. Víctor no quería que yo lo supiera. La herencia silenciosa que él creía haber reclamado. Pero mamá me había dejado algo más, un hilo del que tirar. Y yo iba a tirar hasta que todo se deshiciera. Volví a la casa el sábado siguiente. Víctor me había escrito que estaría todo el día en su torneo de golf para veteranos. 18 hoyos fingiendo que su vida era perfecta mientras la mía se desmoronaba. La llave de repuesto aún funcionaba. Aunque me temblaban las manos al girarla. La casa estaba inquietantemente silenciosa sin la presencia de mamá. Parecía un museo. Todo en su sitio. Nada vivo. Me moví rápido al despacho de mamá. El dormitorio convertido donde pagaba facturas y guardaba sus archivos. Si había algo sobre el testamento, estaría allí. El escritorio ya estaba despejado. El archivador vacío. Hasta su agenda había desaparecido. Víctor había sido minucioso. Pero yo conocía a mamá mejor que él. Tenía escondites de años guardando dinero para emergencias. Normalmente mis emergencias cuando era joven y demasiado orgullosa para pedir ayuda. Miré detrás de marcos. Dentro de libros viejos. Bajo forros de cajones. Nada. Desesperada. Fui al dormitorio principal. La caja de joyas de mamá había desaparecido. Pero su viejo costurero intacto en la estantería del armario. Dentro. Entre carretes de hilo. Un sobre.
Ruiz y Asociados. Abogados. La dirección coincidía con la tarjeta. Mi corazón latía fuerte al abrirlo. Estimada señora Vargas. Conforme a su solicitud confirmamos la recepción de su testamento vital fechado el 15 de junio de 2024. ¿Cómo se discutió? El original está guardado en nuestra caja fuerte y se le entregaron copias para sus registros. Recuerde informar a sus beneficiarios de estos acuerdos. La carta seguía. Pero mis ojos se clavaron en una línea. Informar a sus beneficiarios. Plural. Mamá había hecho provisiones para más que solo Víctor. Oí la puerta del garaje. Pánico me inundó. ¿El torneo de golf se había cancelado? Metí la carta de vuelta. Pero no había tiempo de devolverla al costurero. Corrí hacia las escaleras. El sobre ardiendo en mi bolsillo. ¿Qué coño haces aquí? Víctor estaba al pie de las escaleras. Aún con ropa de golf. Su cara enrojecida por el sol o la rabia. No supe distinguir. Me escribiste sobre la ropa de invierno de mamá. Dije que podía recogerla hoy. Dije la semana que viene. Nos miramos. Vi cómo calculaba. Intentando averiguar qué había tocado. ¿Qué había visto? Sus ojos fueron a la puerta del dormitorio detrás de mí. Luego a mi cara. Baja aquí. Dijo en voz baja. Demasiado baja. Bajé despacio. Agarrando la barandilla. Cuando llegué abajo. No se había movido. Bloqueando la salida. Vacía los bolsillos. ¿Qué? ¿Me has oído? Bolsillos ahora. Mi móvil. Llaves del coche. Un recibo del almuerzo. Saqué cada cosa. Rezando que no notara el contorno del sobre en el bolsillo trasero. Estudió cada ítem como prueba en escena del crimen. Bolsillo trasero también. Mi corazón se paró. Metí la mano despacio. Dedos tocando papel. De repente dijo, en realidad. Quiero enseñarte algo. Fue a la cocina. Esperando que le siguiera. Lo hice. Confusión reemplazando miedo. Sacó una carpeta de un cajón. Una que había estado vacía una hora antes. Extractos bancarios de tu madre. Dijo extendiéndolos. Mira el patrón cada mes. Dinero desapareciendo. Cientos aquí. Miles allá. ¿Sabes a dónde fue? Miré los papeles sin entender. Tus préstamos de estudios. Reparaciones del coche. Fianzas de alquiler. Cada vez que fracasabas en otro piso. Su dedo pinchaba cada línea. 22 años sangrándonos. Y aún no era suficiente. ¿Verdad? Mamá me había ayudado a veces. Pero ayudar era como él lo llamaba. Rió feo y cortante. Te consentía. No podía decir no a su niñita. Incluso cuando tenías 30 y deberías tener tu vida resuelta. Los papeles se volvieron borrosos ante mis ojos. Reconocí algunas transacciones. Sí. Mamá había ayudado cuando estaba entre trabajos. Cuando el coche se murió. Cuando la vida golpeaba más fuerte que mi sueldo. Pero la forma en que lo presentaba lo retorcía. Era mi madre. Los padres ayudan a sus hijos.
Los hijos de verdad crecen. Los hijos de verdad no siguen tomando. Recogió los papeles. ¿Quieres saber por qué no hay testamento? Quizá por fin se dio cuenta de qué desperdicio eras. Quizá decidió que yo merecía algo por aguantarte todos estos años. La rabia vino de ninguna parte. Blanca y pura. Mientes. Dije. Su mano se movió tan rápido que no la vi venir. No puño cerrado. Víctor era demasiado listo para eso. Solo un golpe seco con la mano abierta en mi cara que me hizo tambalear hacia atrás. Mi mejilla explotó de dolor. Lágrimas brotando al instante. ¿Qué encontraste? Dio un paso y yo retrocedí. Mano en la cara ardiendo. ¿Nada? Susurré. Eso es. ¿Nada? Porque no hay nada que encontrar. Se arregló la camisa de golf. Recomponiéndose. Estás alterada por tu madre. Lo entiendo. Pero venir aquí. Husmear. Hacer acusaciones se acaba aquí. Mi mejilla palpitaba. Podía saborear sangre donde los dientes habían cortado por dentro. ¿Estamos claros? Preguntó. Asentí. Bien. Ahora lárgate. ¿Y Elena? Sonrió frío como enero. No vuelvas sin llamar primero. La próxima vez que te encuentre aquí sin invitación, te denunciaré por allanamiento. Tu madre ya no está para protegerte. Conduje 2 manzanas antes de parar. Todo el cuerpo me temblaba. En el retrovisor. Mi mejilla ya se hinchaba. Una perfecta huella roja de mano en la cara. Prueba de lo que era capaz cuando se sentía acorralado. Con dedos temblorosos saqué el sobre. Había conseguido mantenerlo oculto. Aunque no sabía cómo. La carta confirmaba lo que sospechaba, mamá había hecho testamento. Pero saber que existía y encontrarlo eran 2 cosas distintas. Toqué mi mejilla hinchada y pensé en la violencia calculada de Víctor. No crimen pasional. Sino aviso. Esto es lo que pasa cuando me presionas. Esto es lo que soy capaz de hacer. Pero había cometido un error. En su rabia había admitido la verdad. No vuelvas a mi casa. No, nuestra casa. Mi casa. Ya estaba borrando la reclamación de mamá a su vida juntos. Aquella noche. Con hielo en la cara. Llamé al despacho de abogados. El contestador tomó mi mensaje. Soy Elena Vargas. Mi madre. Carmen Vargas. Era clienta. Falleció la semana pasada y necesito hablar de su testamento. Luego hice algo que nunca había hecho. Saqué fotos de mi cara. Distintos ángulos. Distinta luz. Pruebas. Porque si Víctor pensaba que una bofetada me haría desaparecer. No me conocía en absoluto. Mamá me había dejado su terquedad junto con lo que hubiera en ese testamento. Y a diferencia de mi mejilla, los moretones del orgullo no se iban. El abogado llamó el lunes por la mañana. Señora Vargas. Lamento su pérdida. Sí. Su madre firmó testamento con nuestro despacho. Sin embargo, hay que discutir algunas complicaciones. ¿Puede venir esta semana? ¿Complicaciones? Claro que había complicaciones.
Pero yo ya no huía de las verdades duras. ¿Estaré allí mañana?, dije, planeando ya llamar enferma al trabajo. Mi mejilla había pasado a morado verdoso. Pero el maquillaje solo ocultaba hasta cierto punto. ¿Y señor Ruiz? Alejandro Ruiz. Debería saber que alguien más podría afirmar que no hay testamento. Alguien que se beneficia de esa mentira. Una pausa. Entiendo. En ese caso, señora Vargas, traiga cualquier documentación que tenga sobre la herencia de su madre. Y quizá considere traer un testigo. Colgué y toqué mi cara magullada. Un cajón cerrado y un aviso susurrado. Eso había bastado para agrietar la fachada perfecta de Víctor. La herencia silenciosa que creía haber robado estaba a punto de volverse muy ruidosa. Los despachos de Ruiz y Asociados ocupaban la tercera planta de un edificio de piedra en Chamberí. Llegué 15 minutos antes. El moretón oculto bajo corrector y una confianza que no sentía. Los ojos de la recepcionista se demoraron en mi cara un segundo de más antes de anunciar mi llegada. Alejandro Ruiz era más joven de lo que esperaba. Quizá principios de los 40. Con ojos amables detrás de gafas de montura fina. Su apretón de manos fue firme. ¿Profesional? Pero su expresión cambió al ver mi cara bajo mejor luz. Señora Vargas. Siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo? Agua. ¿Café? Solo respuestas. Dije, acomodándome en la silla de cuero frente a su mesa. Dijo que había complicaciones. Sacó un expediente. El nombre de mamá escrito pulcramente en la pestaña. Su madre vino en junio. Fue muy concreta con sus deseos y muy preocupada por asegurarse de que se cumplieran. Víctor dice que no hay testamento. Sí. Imagino que lo diría. Ruiz se ajustó las gafas. Su madre lo anticipó. Fue muy franca sobre su situación. Descubrió que su marido había estado retirando fondos de sus cuentas de inversión conjunta sin su conocimiento. Deudas de juego. Sospechaba. Mi estómago se hundió. Los amigos de golf de Víctor. Sus noches de póker. Los fines de semana en los casinos de Granada. Mamá lo sabía. Quería proteger sus bienes. Continuó Ruiz. Específicamente, quería asegurarse de que usted estuviera provista. El testamento que firmó deja la casa y toda su propiedad separada a usted. La habitación giró ligeramente. La casa, valorada en 700.000 euros de propiedad suburbana. Y mamá me la había dejado a mí. Pero aquí está la complicación. Dijo Ruiz. Inclinándose adelante. Tenemos copia del testamento. Pero el original. El que su madre se llevó. Es lo que necesitamos para la sucesión. Sin él, tendríamos que pedir al juzgado que acepte la copia. Y eso da tiempo a Víctor para impugnar todo. Lo destruyó. Dije plana. Limpió su despacho. Tiró sus papeles. No hay forma de que lo guardara. Quizá. Pero su madre era lista. Ruiz sonrió ligeramente. Mencionó que tenía una caja de seguridad en el BBVA. Dijo que guardaba documentos importantes allí. ¿Sabe algo de eso? Negué con la cabeza. Mamá nunca había mencionado caja de seguridad. Pero tampoco había mencionado el testamento.
Hay más, dijo Ruiz. También creó un fideicomiso revocable. Movió algunos bienes a él. Unos 200.000 de una herencia que recibió de su madre. Está completamente separado de la propiedad matrimonial. Usted es la única beneficiaria. 200.000. Mi abuela había muerto 3 años atrás. Dejó a mamá dinero de la venta de su pequeña finca en Andalucía. Mamá me había dicho que lo había invertido. Pero nunca supe los detalles. Víctor no sabe del fideicomiso. Es posible que su madre usara solo su apellido de soltera en los documentos del fideicomiso. Pero aquí está lo que me preocupa. Sacó otro papel. Alguien intentó acceder a la cuenta del fideicomiso la semana pasada. El banco lo marcó porque usaron una tarjeta de firma antigua. Su madre había actualizado su firma cuando creó el fideicomiso. Mi mano fue a la mejilla magullada. Está intentando robarlo. No podemos probarlo. Pero señora Vargas. Tengo que preguntar por ese moretón. Me caí. Dije automáticamente. Luego me corregí. No. No es verdad. Víctor me golpeó cuando me pilló buscando los papeles de mamá. La expresión de Ruiz se endureció. ¿Ha presentado denuncia a la policía? No. Debería. La documentación importa en casos como este. Tomó nota en el expediente. Su madre se sentó en esa misma silla hace 7 meses. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, necesito asegurarme de que Elena esté protegida cuando yo no esté. Temo lo que él pueda hacer. Lágrimas me quemaron los ojos. Ella lo sabía. De alguna forma lo sabía. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta salió rota. Tenía miedo de ponerte en peligro. Pensó que si lo manejaba todo en silencio por vías legales, podía protegerte sin confrontación. Cerró el expediente. Lo subestimó. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Ruiz se enderezó. Todo negocio otra vez. Esto es lo que hacemos. Primero, necesitas acceso a esa caja de seguridad. Como pariente más cercano, puedes solicitarlo al banco. Segundo, presentamos la copia del testamento en el juzgado de sucesiones y forzamos a Víctor a responder. Tercero, y esto es importante, documenta todo. Cada interacción. Cada amenaza. Cada céntimo que intente mover. ¿Qué pasa con el fideicomiso? Ya he notificado al banco que congele cualquier acceso. Solo tú puedes tocar ese dinero. Pero tenemos que movernos rápido. ¿Tienes algún sitio seguro donde quedarte? ¿Alguien que pueda verificar tu paradero? Pensé en mi piso vacío. En lo aislada que me había vuelto. Lo arreglaré. Me dio una tarjeta. Mi móvil en el dorso. Llama cuando quieras. Su madre era una mujer encantadora. Señora Vargas. Merecía algo mejor que esto. Todos lo merecíamos. Dije en voz baja. Salí del despacho con una carpeta de documentos y una comprensión creciente de los últimos meses de mamá. Había estado planeando. Preparando. Levantando muros alrededor de lo que podía proteger. La casa. El fideicomiso. Las migas del testamento. Llevándome hacia una verdad que no podía decir en voz alta. Aquella tarde.
sentada en mi piso estudiando extractos bancarios que Ruiz me había dado. La cuenta separada de mamá mostraba depósitos regulares de su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Cantidades pequeñas que había ahorrado durante años. Pero en junio, justo después de hacer el testamento, los depósitos dejaron de ir a la cuenta conjunta. Había estado redirigiendo su dinero en silencio, construyendo un fondo de escape que nunca llegó a usar. Mi móvil vibró. Víctor. He oído que visitaste a un abogado hoy. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? Pueblo pequeño. Elena. La gente habla. Su voz era calmada. Conversacional. ¿Qué mentiras estás extendiendo ahora? No miento sobre nada. No. Entonces, ¿por qué llaman abogados al banco sobre las cuentas de Carmen? ¿Por qué remueves el avispero cuando deberíamos estar de luto? Porque mamá hizo testamento y tú lo sabes. Silencio. Luego, siempre fuiste una decepción para ella. Siempre queriendo más de lo que merecías. Me lo dijo. ¿Sabes? Lo cansada que estaba de sacarte las castañas del fuego. Eso no es verdad. ¿Verdad? Revisa tu historial crediticio últimamente. Mira quién avaló tus préstamos de estudios. Tu coche. Ese piso que destrozaste en la universidad. Rió. Pasó toda su vida limpiando tus desastres. Y ahora quieres robar lo que queda. La línea se cortó. Me quedé allí temblando. Sus palabras clavándose bajo la piel. Porque enterrada en las mentiras había suficiente verdad para doler. Mamá había avalado préstamos. Me había ayudado más de lo que nunca podría devolver. Pero eso era lo que hacían las madres. No. Ayudaban. Querían. Protegían. Justo como intentaba protegerme ahora desde la tumba. Saqué el portátil y empecé a escribir. Una cronología de eventos. Todo lo que podía recordar. El despacho limpio. Los papeles desaparecidos. La bofetada. La llamada. Pruebas. Había dicho Ruiz. Documentación. En la parte superior del documento escribí, ¿por qué no me lo dijo? Pero empezaba a entender. No me lo había dicho porque conocía a Víctor mejor que yo. Sabía que en el momento en que me convirtiera en amenaza para su control, me convertiría en objetivo. El moretón en mi mejilla era prueba de que había tenido razón en preocuparse. Mamá había intentado protegerme con silencio. Ahora, yo tenía que protegerme con la verdad. Empecé por el correo de mamá. Su contraseña estaba guardada en mi portátil de años atrás cuando la ayudé a configurar la banca online. Me temblaban las manos al iniciar sesión. Medio esperando que Víctor la hubiera cambiado. Pero allí estaba. carmenvargas73@gmail.com. ¿Sin cambios? Esperando. Su bandeja de entrada era sobre todo spam y boletines de la biblioteca. Pero fui directa a borradores. Mamá siempre escribía correos que nunca enviaba. Un diario digital de pensamientos demasiado peligrosos para decir en voz alta. 3 borradores allí. Todos de junio. El primero dirigido a su amiga Silvia. ¿Silvia? Necesito contárselo a alguien. Víctor ha estado sacando dinero de nuestra cuenta de jubilación. 30.000 solo desde enero.
Cuando le confronté, dijo que eran inversiones. Pero encontré recibos de casino en su coche. Tengo miedo de lo que hará cuando se dé cuenta de que sé. He pedido cita con un abogado. Si me pasa algo. Nunca terminó la frase. El segundo borrador era para mí. Fechado una semana después de la visita al abogado. Mi dulce Elena. Hay cosas que necesito decirte pero no puedo. Todavía no. He hecho arreglos para protegerte. Para darte lo que mereces. Siempre has pensado que Víctor te resentía. Pero es peor que eso. Te ve como competencia por recursos que cree que son suyos. Le he visto aislarte lentamente de esta familia. Y fui demasiado débil para pararlo. Ya no soy débil. Con amor. Mamá. Mi visión se nubló. Capturé pantalla de todo. Me envié copias a mí. A Ruiz. Incluso a un viejo correo de la universidad que apenas revisaba. Pruebas esparcidas como semillas. El tercer borrador me heló la sangre. Iba dirigido a Víctor. Sé lo del juego. Sé lo de las deudas. Sé lo del aura de tu grupo de póker. Ya he visto a un abogado. Si crees que vas a quedarte con la casa para pagar tus errores, estás equivocado. Se acabó consentirte. Quizá una separación. Laura. Otra mujer. El juego era malo. Pero esto busqué en la carpeta de enviados de mamá. ¿Sus mensajes? Cualquier cosa que mencionara a Laura. Nada. Pero en sus fotos. Encontré imágenes de la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Una mujer rubia demasiado cerca de él. Su mano en la parte baja de su espalda mientras mamá estaba torpemente a un lado. Llamé a Silvia Chen. La mejor amiga de mamá del club de lectura. Contestó al segundo tono. Elena. Cariño. Llevaba tiempo queriendo llamarte. ¿Cómo lo llevas? No muy bien. Silvia. Necesito preguntarte algo. ¿Mamá te mencionó alguna vez problemas con Víctor? Una larga pausa. Cariño. Deberías venir. Esto no es conversación de teléfono. 30 minutos después estaba en la cocina de Silvia. La misma donde mamá había pasado tantas tardes de martes hablando de novelas de misterio y suspense. Sin mencionar nunca que vivía una. Vino en mayo. Dijo Silvia. Sirviéndote con manos temblorosas. Ojo morado. Dijo que se había dado contra una puerta de armario. Pero esa historia ya la había oído antes. Mi primer marido. ¿Entiendes? Mi estómago se retorció. La golpeó. Lo negó. Pero después empezó a hablar. El dinero desapareciendo. Las noches tardías. La mujer de su grupo de póker que no paraba de llamar a casa. Silvia sacó su móvil. Me pidió que guardara esto como prueba. Dijo. Capturas llenaban el móvil de Silvia, extractos bancarios mostrando retiradas en efectivo. Cargos de tarjeta en casinos. Un recibo de joyas que mamá nunca recibió. Y mensajes. Factura del móvil de Víctor mostrando cientos de textos a un número que mamá había resaltado. Estaba construyendo un caso. Dije. Estaba protegiéndote. Silvia se inclinó sobre la mesa.
Agarró mi mano. Sabía que iría a por ti si lo dejaba todo a ti. Así que documentó todo. Dijo que si le pasaba algo, te lo diera a ti. Sabía que algo podía pasar. Los ojos de Silvia se llenaron de lágrimas. La última vez que la vi, me abrazó y dijo, cuida de Elena si no puedo. Pensé que era dramática. Ahora pensaba en la muerte repentina de mamá. Un ictus. Dijeron rápido e inesperado. Pero el estrés podía causar ictus. El miedo podía causar ictus. Vivir con un hombre que te golpeaba y te robaba podía causar ictus. Hay más. Dijo Silvia. Desapareció en otra habitación y volvió con un sobre marrón. Me dio esto en junio. Dijo que lo guardara a salvo. Solo dártelo a ti sí. Dentro había un pendrive y una nota manuscrita. Para Elena. La verdad sobre tu fondo universitario. Lo siento. Mamá. En mi piso. Enchufé el pendrive. Se abrieron hojas de cálculo con registros financieros detallados de 20 años atrás. Y allí estaba, una cuenta de ahorros a mi nombre. Abierta cuando tenía 14. Depósitos regulares de los sueldos de mamá. Para cuando cumplí 18. Debería haber habido 45.000 euros para la universidad. La cuenta se cerró la semana después de mi 18 cumpleaños. La firma en el resguardo de retirada era de Víctor. Más archivos. Documentos escaneados mostrando a dónde fue el dinero. No a mi educación, sino a pagar la furgoneta de Víctor. Sus tarjetas de crédito. Un barco que vendió 2 años después. Mi futuro cambiado por sus juguetes. El último archivo era un vídeo. La cara de mamá llenaba la pantalla de mi portátil. Fechado solo 2 semanas antes de morir. Elena. Si estás viendo esto. Entonces Silvia cumplió su promesa. Necesito que sepas la verdad. Víctor robó tu fondo universitario. Me enteré años después. Demasiado tarde para arreglarlo. He estado intentando compensarlo. Ahorrando lo que podía. Pero él ha encontrado esas cuentas también. Hizo una pausa. Miró fuera de cámara como comprobando que estaba sola. Ya he estado en el abogado. El testamento está hecho. El fideicomiso listo. Pero tengo miedo de que lo sepa. Ha estado distinto últimamente. ¿Más malo? Creo. Pienso en dejarlo. Pero se tocó la cara y vi la sombra de un moretón desvaneciéndose. Si me pasa algo. No fue accidente. Usa lo que te he dejado. Lucha contra él y sabe que te quiero más que a mi propia vida. El vídeo terminó. Me quedé en la oscuridad. El fantasma digital de mi madre congelado en la pantalla. Los secretos familiares no se quedan enterrados mucho tiempo. Ella se había asegurado de eso. Cada documento. Cada borrador. Cada vídeo secreto era una bomba de relojería que había plantado. Esperando a que yo la encontrara. Mi móvil sonó. Ruiz. Señora Vargas. Acabo de recibir sus correos. Esto cambia las cosas significativamente. ¿Puede venir a mi despacho mañana a primera hora y traer todo? ¿Originales? Copias. Todo.
¿Es suficiente para probar que ha estado robando? Sí. Para sugerir algo más siniestro sobre la muerte de su madre. Eso es más difícil. Pero como mínimo. Esto nos da ventaja. Ya no puede alegar ignorancia. Colgué y miré alrededor de mi piso. De repente se sentía expuesto. Vulnerable. Víctor sabía que había ido al abogado. ¿Cuánto tardaría en descubrir que tenía las pruebas de mamá? Hice una maleta. Recogí todos los documentos. El pendrive. Mi portátil. Llamé enferma al trabajo el resto de la semana. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi padre en Barcelona. El hombre del que mamá se divorció cuando yo tenía 10. Papá. Soy Elena. Necesito ayuda. Porque los secretos familiares no se quedan enterrados mucho tiempo. Y a veces la familia que necesitas no es la que tuviste al crecer. Es la que aparece cuando sale la verdad. La sucursal del BBVA en Pozuelo era un monumento a la estabilidad del barrio. Llegué a la hora de apertura. Ruiz a mi lado. Su presencia dando autoridad que no sentía. Las llaves de la caja de seguridad en mi bolsillo. El juego de repuesto de mamá que Silvia había guardado. ¿En qué puedo ayudarles? La directora de la sucursal. Patricia Morales. Según su placa. Sonrió con simpatía profesional. Probablemente ya sabía lo de mamá. Todo el barrio lo sabía. Necesito acceder a la caja de seguridad de mi madre. Dije. Carmen Vargas. Falleció la semana pasada. Ah. Sí. La señora Vargas. Una mujer encantadora. Sus dedos volaron sobre el teclado. Necesitaré ver identificación y el certificado de defunción. Produje ambos más la llave. La expresión de Patricia cambió ligeramente. Veo que hubo un intento de acceder a esta caja ayer. Un señor Víctor Morales. Pero no tenía la autorización adecuada. Ruiz se inclinó adelante. ¿Se alteró algo? No. Señor. Nuestras políticas son bastante estrictas. Sin llave y documentación adecuada, no se concede acceso. Se levantó. Síganme si son tan amables. La cámara acorazada estaba fresca. Silenciosa. Como una tumba de acero. Patricia nos llevó a la caja 447. Insertó su llave maestra junto a la mía y sacó una larga caja metálica. Les daré privacidad. Dijo. Mostrándonos una sala pequeña. Dentro de la caja estaba exactamente lo que esperábamos encontrar. El testamento original de mamá. Sellado y notariado. Los documentos del fideicomiso. Extractos bancarios de años atrás. Cada retirada de Víctor resaltada en amarillo. Y algo que no esperaba, una póliza de seguro de vida que nunca había sabido que existía. Contratada solo 6 meses atrás. Beneficiaria Elena Vargas. Cantidad 500.000 euros. Jesús. Susurró Ruiz. Realmente te estaba protegiendo. Había más. Fotos de moretones. Con fecha. Un informe médico de una clínica en otro barrio documentando lesiones consistentes con violencia doméstica. Una tarjeta de visita de un abogado de divorcios con una cita escrita en el dorso 3 días después de su muerte. Al fondo.
Otro sobresellado marcado, para Elena. Dentro documentos del fideicomiso revocable Carmen López, su apellido de soltera. Como había dicho Ruiz. Pero el verdadero shock eran los extractos de cuenta. No 200.000 como pensábamos. Mamá había estado moviendo dinero durante meses. Vendiendo joyas. Liquidando pequeñas inversiones. El fideicomiso tenía casi 350.000 euros. ¿Cómo? Pregunté. Mirando los números. Ruiz estudió los papeles. Mira estas transferencias. Cantidades pequeñas de fuentes distintas. Estaba sangrando dinero de donde Víctor no lo notaría. Devoluciones en supermercado. Reembolsos que él no sabía. Incluso depósitos de ventas online. Mi madre. La ninja financiera. Planeando su huida, un billete de 20 euros cada vez. Hay un problema. Dijo Ruiz. Señalando un extracto. Estás retiradas la semana pasada. Alguien intentó acceder al fideicomiso. Las transacciones estaban marcadas como pendientes de revisión. 3 intentos de transferir dinero. Todos denegados. Pero las cantidades eran específicas. 50.000 cada vez. Como si alguien supiera exactamente cuánto podía tomar sin activar el reporte. Tenemos que ir a ese banco. Dijo Ruiz. Ahora. La cuenta del fideicomiso estaba en el Santander. Un banco más grande en el siguiente pueblo. Condujimos en silencio tenso. Yo agarrando los documentos del fideicomiso como un salvavidas. En el banco nos llevaron directamente al despacho del director de sucursal. Señora Vargas. Señor Ruiz. Les esperábamos. El director. Jaime Herrera. Parecía preocupado. Ha habido actividad inusual en esta cuenta. Nos mostró grabaciones de seguridad de la semana anterior. Allí estaba Víctor. Claro como el día. Presentando documentos en la ventanilla del cajero. El cajero. Un joven. Parecía confundido. No paraba de negar con la cabeza. Tenía certificado de defunción y afirmaba ser el fiduciario. Explicó Herrera. Pero nuestros registros mostraban solo a la señora Vargas como beneficiaria. Cuando nos negamos el acceso. Se puso agitado. Agitado era quedarse corto. En la grabación. Víctor golpeó el mostrador con el puño. Se inclinó amenazante. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Aquí es donde se pone interesante. Continuó Herrera. Volvió al día siguiente con papeles distintos. Falsificados. Creemos que fue entonces cuando bloqueamos la cuenta y contactamos a la policía. Policía. Me senté más recta. Intento de fraude es delito. Señora Vargas. Presentamos denuncia. El inspector Morales de la Policía Nacional tiene el caso. Ruiz y yo cruzamos miradas. Esto iba más allá de una disputa civil. ¿Podemos acceder a la cuenta legítima? Preguntó Ruiz. Con documentación adecuada. Por supuesto. Sonrió Herrera. Su madre fue muy concreta en sus instrucciones. De hecho vino en persona hace solo 2 semanas a confirmar que todo estaba en orden. 2 semanas atrás. Cuando grabó ese vídeo. Completamos el papeleo.
Aseguramos la cuenta y dispusimos fondos para gastos legales. Al salir, Herrera me dio un sobresellado. Su madre pidió que se lo entregara personalmente si venía sola. ¿Cómo está con abogado? Se encogió de hombros. Supongo que vale. En el coche abrí con manos temblorosas. Dentro una sola hoja en la letra de mamá. Mi niña querida. Si estás leyendo esto, entonces encontraste todo. Siento el secreto. Pero sabía que Víctor te haría daño si supiera lo que había hecho. El dinero es tuyo. No porque lo necesites, sino porque lo mereces. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Úsalo para construir la vida que quieres. No dejes que él te haga pequeña nunca más. Debería haberte elegido a ti sobre mi miedo hace años. Esta es mi disculpa. Todo mi amor. Mamá. Me derrumbé completamente. Sollozando en el asiento del copiloto de Ruiz mientras él se quedaba en silencio. Dejándome llorar. Cuando por fin me recompuse. Habló. No solo protegía tu futuro financiero. Estaba investigándolo. Construyendo un caso de divorcio. Quizá. O quizá sabía que el divorcio. La historia completa termina con Elena tocando el anillo de su abuela. Sabiendo que el amor de su madre fue más fuerte que cualquier crueldad. Y que la verdad siempre vence. Fin.